tengo dos temas posibles, pues que se me ocurrieron en el transcurso de la semana y del día. Uno era platicar a lo mejor un poco y se me ocurrió precisamente este último, ya había pensado en hablarlo porque era hablar sobre el lenguaje, o sea, la evolución del lenguaje ahorita, en estos tiempos, y hoy que estaba armando el escritorio y ahorita que te vi armando la silla, pensé que a lo mejor sería una buena idea. Porque pues ya ves cómo los estúpidos instructivos como venían antes escritos en 45,000 idiomas, ¿no? Y era una larga lista o era un enorme libro o así, y ahorita es una hoja con 15 dibujos. Sí, lo que está pasando es intentar. Estamos regresando a tiempo egipcios para por lo menos con las instrucciones de armado. Sí, con la Porque escritura cuneiforme creo que los fenicios fueron los que empezaron con eso. no me sorprendería que tuvieras razón. No sé mucho del lenguaje. Pero sí, literalmente, por ejemplo, el micrófono Yeti trae que son 15 dibujos nada más. No trae nada de texto y es nada más un par de instrucciones específicas de cómo hacer que funcione esta wea al 100. Sí, Y es lo que sí, idealmente va a terminar haciendo. y es que, mira, los sumerios, lo acabo de revisar, ¿eh? ¿Qué tal? Este, los sumerios, no los fenicios. Sí, es que además de simplificar por, eh, pues por practicidad, digamos, de no tener tantas palabras y tanta gente traduciendo y lo que quieras, es que es cierto que ahorita está tan global todo, porque tú compras la misma silla que tú estabas armando, el mismo escritorio que tú estabas armando, lo puedes comprar en cualquier parte del mundo, todos vienen de China o de India o de México, donde sea, entonces es bien difícil que todos entiendan el mismo idioma o que venga el idioma de todos. Entonces lo más fácil son dibujitos. Ujú. Está cabrón. ¿Puedo decir cabrón? Sí, digo, no lo puedo censurar de ser necesario, pero estoy agregando esto como una nota también Sí. para. O podemos volver a empezar. No, 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 es lo de menos, nada más está, de hecho está mejor así, güey, porque literalmente no sabía dónde nos iba a llevar esto y es mejor que nos esté llevando por eso. Ok, me parece muy bien. A ver, pero por lo mismo, yo por ejemplo, tenemos un amigo en común que habla Esperanto, que está yendo ahorita a simposiums de eso. Sí, Y es una idea muy bonita de tener como que un lenguaje final donde todos deberían de hablar, pero de esa transición siento que va a estar muy, muy difícil de hacerse por el resto del mundo, por todo el mundo. O sea, va a ser un cambio cultural que va a tomar tiempo, mucho tiempo. Por, no, y además la vida nos ha enseñado que eso no es posible. O sea, la realidad es que, por ejemplo, los romanos trataron de hacer que todo mundo hablara latín y lo que terminó pasando es que los romanos que se fueron conquistando países, pues hablaban latín con lo que sea que se hablaba en ese país y generaron otros lenguajes. No, no se habló latín al 100%, ¿no? pues de hecho, si lo comparamos, por ejemplo, China, el chino es el lenguaje más hablado del mundo. No me acuerdo si el español es el segundo o el tercero, pero por lo mismo de dónde se fue, pues bastardizando el idioma. Una palabra, por ejemplo, la guagua, en el gabacho puede significar camión, en diferentes partes de Latinoamérica creo que también se refiere a una prostituta. Entonces va cambiando por eso mismo, donde una palabra no es universalmente conocida por todos, aunque todos hablan en teoría el mismo idioma. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, hay tantos eh, regionalismos, digamos, que vienen de idiomas muy específicos de ciertas regiones. Por ejemplo, cuando mi abuelo estaba en España durante la dictadura de Franco, se prohibía hablar los idiomas regionales, se prohibió el vasco, se prohibió el catalán, pero pues la gente sigue hablando catalán y la gente sigue hablando vasco y hay palabras que la gente sigue utilizando de esos idiomas en sus todos los días, o sea, ¿por qué? Pues porque como dices tú, la guagua pues, es el camión, allá no me acuerdo qué palabra utilizaba mi abuelo, pero tenían una palabra para camión que no decían camión, que era una palabra en vasco, entonces por más que incluso el gobierno perseguía a la gente para que no hablara ese idioma, no lograron hacerlo.
Mira, de hecho ahorita que estabas hablando de eso, yo pues, intentaba acordar cuáles eran los otros usos de guagua. Ajá, Hay una wiki página de guagua. Puede ser un autobús o un automóvil, o el municipio de la provincia de Filipinas, un bebé. Am, a los perros también así le dicen los niños aquí en México. claro, guagua. Entonces se va creando tal punto de que puedes tener una conversación con alguien diciendo palabras y una persona entienda completamente lo opuesto solamente por el contexto de lo que conoce en ese momento. Exacto. Pero un dibujo, Ujú. y sobre todo con la calidad de dibujo que tenemos hoy en día, es mucho más fácil de entender. Y pues es que literalmente no hay manera o sea, se busca que esos dibujos sean lo más atómicos y lo más representativos posibles para que no se pueda perder la referencia a lo mismo. Si Ujú. literalmente nada más tienes que poner perdón, déjame cerrar porque me están haciendo notificaciones de WhatsApp y luego pues no sé si se vaya a escuchar o no. Déjame mejor lo cierro. Sí, no vaya a ser. Este, Intentar hacerlo lo más claro y lo más lógico posible para que con la menor cantidad de dibujos y lo más fácil posible am, se vaya haciendo eso. Pero también la tecnología está avanzando al punto de que, por ejemplo, empezamos con los USB tipo A, B y ahorita los que son tipo C, de hecho ya hay manera de que sean completamente reversibles. Ujú. Entonces, literalmente ya nada más el dibujo puede ser insertar el USB tipo C y puede entrar de cualquiera de los dos lados. Ya no va a haber ese juego de tengo que voltearlo o eso que siempre te pasaba que lo metías de un lado, no entraba, lo volteabas, no entraba, lo Sí, el girabas juego otra vez. infinito de 3 horas después ahí sigo, ¿no? Sí, sobre todo cuando Sí, no tienes vista o... sí. O buena suerte. Y pues sí, o sea, creo que si algún idioma tiene la oportunidad de poder ser para todo mundo y que eventualmente sea eso, sí tiene que ser el Esperanto porque es un idioma lógico, por más raro que suene. No, sí. Si no me equivoco, de las cualidades que tiene el Esperanto es que no hay manera de jugar el juego de los pronombres. No. Este, a ver. Y puedes generar palabras como lo hacen los alemanes, que Ujú, empiezan a utilizar dentro de una palabra, empiezan a usar como ya sea como sílabas pequeñas al principio o al final de la palabra para, o sea, como sufijos y prefijos, pues, pero no necesariamente es un sufijo y un prefijo, puede ser una palabra en sí que la juntas ujú. y con eso dices algo. Entonces también tienes la oportunidad de hacer ideas más largas en una palabra muy corta. Más que en una palabra muy corta, es nada más tener la base de la palabra y ponerle, yo supondría que son como adjetivos. Honestamente, aquí sí soy neófito, no soy espartano hablante. Esperanto, no espartano. Tampoco sé hablar el otro, fíjate. Qué padre, qué bueno saberlo. Am, Sí, o sea, no tengo conocimiento, soy completamente neófito, solamente sé que, pues, una persona eso era de sus am, objetivos de vida y ya. De hecho, estoy viendo ahorita cuántos miembros hay por naciones y en México estamos alrededor de 100 a 200 miembros, entonces es algo que apenas está creciendo. Sí, me queda claro que nuestro amigo, por ejemplo, a lo mejor valdría la pena invitarlo en algún punto para que nos platique cómo funciona. No todo el mundo entiende por qué lo hace y no tiene muchos seguidores que le echen la mano. Pero sí, yo también creo que vamos a evolucionar algún idioma, digamos no internacional, porque creo que va a ser muy difícil que todo el mundo hable lo mismo, pero a lo mejor, así como ahorita, digamos en el oeste hablamos inglés, en el este hablan más chino o hindi en algunas partes, pues por el tamaño de la población más que otra cosa. Eh, yo creo que a lo mejor en algún punto sí va a pasar que vamos a hablar un idioma más internacional para ciertas cosas, pero creo que sí van a seguir utilizándose regionalismos.
Lo que se me hace que sí puede ocurrir es en cuestión de la escritura, que evolucionemos más rápidamente a una escritura pictográfica de nuevo, algo más parecido a lo que tienen los chinos, los japoneses, porque es como el disquete. Ujú. Ahorita ya las generaciones no saben qué es un disquete, no tienen idea, pero saben que es el símbolo de guardar. Entonces, la verdad es que si tú le pones ese símbolo a cualquier niño de 5 años o menos, te dice, ahí le picas para guardar. Entonces, ese disquete puede significar la palabra guardar internacionalmente sin ningún problema. Fíjate, para tener un contrapunto en eso, alguna conversación que tuve con un amigo me dijo que algunos japoneses y chinos están siendo muy, sobre todo los japoneses que tienen no sé cuántos kanjis para poder hablar, Sí. están empezando a comunicarse por más de emojis, que creo que es lo que va a hacer al final, Uh-huh. y inglés, por lo mismo de que no les da, o sea, ya no es tan indispensable aprender a dibujar todos los kanjis, ni tampoco saber leerlos todos, entonces están empezando a alejarse de eso. Creo que sí tienes un punto que sí se puede finalizar todo en un idioma en específico, pero creo que va a ser más, como dices tú, imaginativo, más emojitivo por esa área. Sí. Am, Sí. sí, por ahí a ver si encuentro esa fuente que tenía por ahí de que se hicieron un estudio científico revisando eso de los kanjis y cómo la gente estaba empezando a dejar de usarlos por lo mismo. Lo que pasa es que los kanjis vienen probablemente algo parecido a la escritura cuneiforme de ideas que en algún punto fueron muy válidas. Volvemos a lo mismo. Eh, Hace muchos años, pues querían contar granos de trigo, pues dibujaban un trigo, pero ese trigo, pues luego pasó a ser un ícono, ¿no? Más que un dibujito de trigo que cada quien entendía, pues como estaba muy Ujú. cañón que todos dibujaran el mismo trigo, pues empezó a hacerse el mismo dibujo que quería referirse a trigo y lo simplificaron para que todos lo pudieran hacer igual, o una vaca, o un lo que sea, ¿no? Ujú. Me imagino, porque también ahí tendríamos que investigar un poco más, que el japonés y que el chino vienen de algo así. Por lo que yo entiendo, he estudiado muy poco al respecto del japonés, pero sí sé que, por ejemplo, pues de repente dibujan una casita, porque esa casita significaba, o representaba, más bien no significaba, representaba algo, y ese algo ahora es el sonido que utilizan para formar ciertas otras estructuras. No necesariamente porque esa casita ahora signifique algo. ¿Se me explicó? O sea, Ujú. utilizaron el sonido, no nada más el significado del dibujo. Entonces, lo que yo creo que va a terminar pasando es que ahora como bien dices tú, nos comunicamos tanto con emojis y con memes y con cosas que distinguimos visualmente muy rápido, que la escritura va a tender a cambiar a ser algo más iconográfico, no con dibujos tan complejos, para que la gente pueda escribir con ello y a lo mejor irlo adoptando dentro de sus mismos idiomas. Sí, o sea, de hecho ahorita estaba, cuando lo estabas mencionando, am, por ejemplo el chino también, un mismo, ah, digamos, par de sílabas, perdón, un par de palabras haciendo una sílaba, Uh-huh. puede significar cinco cosas diferentes dependiendo de la inflexión que se le dé a la sílaba en sí. Uh-huh. Por eso mismo también supongo que es parte de lo que entra con la parsimonia de algunas personas de poder hablarlo así tan coloquialmente, entonces se buscan una manera más sencilla que es una palabra significa lo mismo exactamente como se diga, por ejemplo, en el idioma inglés. Entonces, por eso creo que podría ser una manera de hacer inglés como básico y, digámoslo, evolucionado o creado con más diversidad por medio de los emojis para tener más información. Sí, claro. Me queda, me queda muy claro que los emojis empiezan a formar parte importante de nuestra cultura desde que te das cuenta que WhatsApp y, bueno, infinidad de plataformas ahorita tienen gente trabajando en hacer más emojis. Mientras no Si, hagan si otra lo ves, película,
¿Mande? Mientras no hagan otra película, creo que vamos a estar bien. Sí, no, bueno. Pero ¿estás de acuerdo que desde una perspectiva de negocio, el que tú le des presupuesto a algo es porque te resulta importante? Esta gente no solo le está dando presupuesto a hacer cambios dentro de las funcionalidades de sus plataformas, le está dando presupuesto a generar más iconografía. Está cañón. De hecho, hay una página que se dedica completamente nada más a estar haciendo las versiones como van a venir, es la Emojipedia. Ahí también está en las notas por si alguien las quiere ver. Y literalmente en cada versión están sacando un nuevo, am, nuevas notificaciones o nuevas noticias que vienen con eso. De hecho, me acabo de dar cuenta que en el 2020 vamos a tener un emoji de tamal. Nice. Me siento incluida y feliz. Entonces el link que está abajo va a ser completamente al de tamal, que todavía no está dibujado, pero que ya se está generando, porque pues todas las empresas tienen que crearlos desde cero. Sí. Cualquiera que, por ejemplo, ahí en la Emojipedia puedes entrar a ver cualquiera de los emojis que existen actualmente y te da las versiones que existen de cada uno de los sistemas operativos, incluso no sistemas operativos, incluso aplicaciones, porque Hangouts tiene el suyo, WhatsApp tiene el suyo, Twitter tiene el suyo y cada uno es diferente porque cada persona lo está usando. Wow, sí, estoy entrando precisamente y también vienen como also known as. O sea, los usos que se le da, porque por ejemplo la flamita dice Ujú. fire, obviamente, pero dice also known as flame, hot, lit, snapstreak. O sea, es como, es lo que la gente quiere decir cuando lo pone. Está cañón, es un diccionario completo. Entonces, eventualmente podríamos diferenciar cada uno de ellos para mandar un mensaje escondido. Me dijiste que estabas viendo el de la flamita, ¿verdad? Sí, está en la flamita. Fire. Fire. O sea, se llama fire, pero la gente quiere decir esto cuando la pone, ¿no? Por eso te digo, y si te pones a pensarlo, hace cuántos años, que en realidad no son muchos, utilizábamos carta, ¿no? Luego Ujú. utilizamos el telégrafo por un tiempo, quizá no un tiempo muy largo, pero se utilizó por una buena cantidad de tiempo de la historia moderna y se utilizan puntos y rayas. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener una manera fácil de poder comunicar cualquier idioma a través de una comunicación simple. Y después nos fuimos a volver a utilizar la voz, ¿no? Porque existió el teléfono. Y después nos volvimos a regresar a utilizar el texto, porque la voz no siempre es lo más útil, digamos, o lo más práctico, ¿no? Entonces, la manera de evolucionar es ese texto en los correos electrónicos, en la mensajería instantánea, lo que sea, a hacerlo más corto y más práctico y más amigable y más entendible por cualquier persona que lo vea, pues va a tener un impacto mundial pronto. De hecho, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, he escuchado de personas que dicen que se enojan cuando la gente les marca por teléfono. Ah, sí. O sea, si es, dicen, ¿por qué no me mandaste un WhatsApp? Esto era algo para un WhatsApp. Sí. Y es como que, bueno, yo estoy completamente en contra. Creo que escrito se puede perder muchas dejes de que lo que, perdón, muchos guajes de lo que se podría venir por eso mismo. Sí. Sarcasmo no se ve bien en el texto todavía. Hay maneras de No. hacerlo, pero no la gente todavía no es aceptado mundialmente. Sí. Y igual, por ejemplo, el gritar o el hacer inflexiones con la voz no se pueden traducir muchas veces a un texto simple. Ah, no, definitivamente. Pero vuelvo a lo que te decía. ¿Cuántos años duramos comunicándonos por texto? En la historia de la vida del hombre, la mayoría de la comunicación ha sido por texto, no oral. O sea, si tú quieres mandar un mensaje, si tú querías mandar un mensaje hace años, o le confiabas al mensajero decirle, o se lo escribías y lo mandabas. No había de otra. Entonces, creo que hasta cierto punto la necesidad de evolucionar el texto de manera que funcione más prácticamente es imperativa.
por lo mismo, tienes un récord de que pasó. Y eso es algo que al día de hoy, o sea, aquí es más, fácilmente y en el mundo laboral. ¿Qué te es más fácil? Que te pasen una minuta de la junta para agarrar y buscar dentro de eso así rápidamente con una ojeada qué puntos necesitas, o que te la graben y te manden la grabación y soplártela toda. No, sí, la minuta, a menos de que estés buscando algo muy específico de la junta, de algo que haya pasado, de cómo reaccionó cierta persona o si hubo drama o algo por el estilo por alguna decisión que se tomó en la Uh-huh. junta, es mejor nada más obtener la minuta, e incluso las minutas ahorita se están mandando ya no, se están mandando escritas, pero no escritas a mano. No, Incluso como está el sistema, se puede dar nada más una búsqueda con control F y encontrar lo que estás buscando para ni siquiera tener que leerlo todo. exacto. Y te mandan pantallas, a veces ni siquiera texto, ¿no? O sea, te mandan la pantalla con una flecha. O sea, y dices, wow, o sea, a lo que, al grado de necesidad visual que hemos llegado, o a lo mejor siempre estuvimos ahí, pero simplemente no teníamos los medios para hacerlo de la manera correcta, ¿no? Ujú. Y pues te empiezas a pensar si los egipcios realmente estaban en algo, nada más era la necesidad que tenían eso. Pero digo, tú mencionaste ahorita que fueron los cuneiformes, pero creo que también se podría decir que los pictogramas de las personas de tiempos neandertales Ah, estaban haciendo claro, eso, pero no tan avanzado como es la cuneiformidad. claro. Pero bueno, es que también aquí estamos hablando ya de la evolución del abecedario o Ujú. de la palabra escrita. Y la palabra escrita, pues, o sea, podemos tomar los pictogramas como palabra escrita, sí, pero no era un abecedario como tal, ¿no? Que la escritura cuneiforme ya lo fue. Sí, por lo mismo que los egipcios tampoco se podrían considerar, porque si era ah, una manera de comunicarse, pero no era de uno a uno, por eso no se pudo hacer nada hasta que se encontró la piedra Rosetta, de poder traducir todo lo que estaba ahí. Ah, claro. Pero es que volvemos a lo mismo. Los jeroglíficos, así como cualquier lenguaje pictográfico, el de los mayas, el de los egipcios, el de los incas, lo que sea, este, sí necesitas una piedra roseta, como bien dices, contra el abecedario, ¿no? Pero es que eso llegó ya, o sea, ¿cómo te diré? Hasta que los griegos agarraron y dijeron, está padrísima esta escritura, déjame hago algo al respecto. Y de hecho estaba leyendo el otro día, cuando tú dices alfabeto, estás Ujú. utilizando alfa, beta y como para decirlo, ¿sí? O sea, tanto es el impacto que utilizas las primeras dos letras griegas para denominar el sistema de escritura, ¿no? Sí. Y sí, se convirtió en algo más internacional. Sin embargo, ya los egipcios puedes hablar de que era escritura con un sistema, ¿cómo decirlo? Como muy estándar, que Ujú. podían entender alrededor de todo un reino completo. Cuando, aunque tenían que tener escribas que supieran exactamente qué decía y todo, como en la escritura cuneiforme, pues tenías que dedicarte a eso, porque eran 1,000,000 de caracteres y tenías que entenderlos todos, ¿no? Ujú. Pero funcionaba y podía transmitir una idea que sabías de qué estaba hablando. Problema que con las pinturas rupestres y todas estas cosas, pues no pasaba, porque pues a lo mejor tú estás viendo un mamut, pero el señor en realidad quería dibujar un caballo, ¿no? O sea, Caballo gordo de, sí, sí, o ¿cómo sea, se llama ese? Perdón, me acordé del caballo gordo que está en Monterrey. caballo gordo de Monterrey, ¿cuál caballo gordo de Monterrey? El caballo gordo de Botero. Ah, ya sé cómo. A lo mejor se parecían a eso los caballos, nunca lo sabremos. Este, Perdón, pues sí sé que me fue por mucho de de la tangente, pero está padre. Sí, ejemplo, o sea, tienes una descripción del caballo, ¿no? La dibujó como mejor pudo, a lo mejor ni siquiera lo estaba viendo de esa manera, ¿no? O sea, no sabemos exactamente qué onda,
contra el que ya viendo una escritura puedes tener mucha más información. Ahorita yo creo que es un cambio, nos está tocando vivir una época donde estamos viendo un cambio cultural bien drástico. Yo creo que a lo mejor más drástico que el que vieron en la Revolución Industrial, y empezar a entender qué nos está pasando y a dónde estamos yendo con esto. Sí, por lo mismo de que ahorita estamos literalmente en la infancia de la automatización. Sí. Muchos trabajos que ahorita damos por sentado, como manejar eh, maquinaria pesada, tráileres, todo eso, Déjalo en en, manejar. en 15 años, yo digo que en 15 años, y creo que le estoy dando mucho tiempo, va a ser algo obsoleto. Sí. ¿Y qué va a pasar con la gente que se dedicó toda su vida a hacer eso y va a quedar de la nada desempleada y sin manera de traer? Claro, claro. Es, es que volvemos a lo mismo. No, o sea, sobrevivimos del trabajo manual miles de años. Luego llegó la revolución industrial y eso cambió y hubo un impacto increíble y unas tasas de desempleo espantosas, y se tuvieron que hacer las leyes de los derechos de los trabajadores y demás porque nadie sabía qué estaba pasando ni cómo estaba funcionando el asunto. Y hoy en día estamos viendo una ruptura igual de fuerte y como estás diciéndolo, otra vez va a quedar un montón de gente desempleada, un montón de gente fuera de, pues, ¿cómo decirlo? Como que fuera de la jugada, porque tampoco van a entender, no pueden aprender a hacer algo nuevo al ritmo al que van las cosas. ¿Te acuerdas de la película de Hair? Sí. Ahorita, por ejemplo, ese tipo de trabajos que tenía el señor de escribir cartas a mano, pues ni Uh-huh. siquiera era una carta a mano, pero creo que el sitio se llamaba hermosascartasamano.com o algo por el estilo. Sí. Y era nada más la persona intentando, literalmente dictándole a una computadora frases para ponerlas en una carta y que se pareciera que estuviera escrito a mano para mandárselas a otra persona. Sí. Entonces son esos nichos que eventualmente van a llegar a cerrar por eso, pero la automatización no creo que pueda ser detenida al paso al que vamos. No. Am, Ahorita estamos dando pasos agigantados para eso y no creo que sea algo malo. Sin embargo, creo que la conversación de qué va a pasar con esas personas es algo que se debe tener. Am, Se ha dicho de mucha gente que están intentando tener lo que sería no me acuerdo cuál es la frase correcta, pero básicamente el ingreso universal. Yeah, Universal Basic Income. Uh-huh. Ingreso universal básico. Sí, am, creo que ese es el nombre correcto. con el cual estas personas, todo el mundo tendría pues básicamente como si estuviéramos en vales de despensa, todos obtienen exactamente lo mismo y ya si tienes algo más, puedes, de capacitación hasta este momento, puedes tú empezar a salir adelante, pero no sé, a mí esto también a veces me suena un poco socialismo. Ingreso básico universal. Sí suena socialista, pero yo no creo que sea algo malo que se vaya a la tendencia socialista, porque finalmente es una premisa muy intelectual, si tú quieres, o sea, muy utópica, ¿no? O sea, así de, sí, todos lo tenemos parejo y no pasa nada, pero hasta cierto punto es que, como dices tú, ¿qué actividad le vas a dejar a una persona para dar valor agregado a la sociedad si no puede alcanzar el nivel de especialización requerido? Va a llegar un momento en que tenemos que cortar parejo hasta cierto punto para poder tener una, digamos, lo que pasó en Estados Unidos en la época dorada. Ujú. La gente terminaba la preparatoria y eso era muy suficiente para obtener un empleo que a lo mejor no era la octava maravilla del mundo, pero con ese empleo podían comprar una casa, podían mantener 5 hijos, los podían mandar a la escuela, tenían una pensión y morían tranquilos. Lo que le pasó a los baby boomers. Esos hombres, con estudiar la preparatoria era más que suficiente. Nuestros abuelos probablemente alcanzaron todavía, o más bien sí alcanzaron a tenerlo aquí en México, el que pues podían comprar una casa de un tamaño suficiente para una familia
y a lo mejor no tenían un empleo muy especializado. La gente que tenía un empleo muy especializado pues tenía acceso obviamente a otras cosas. Creo que va a llegar un momento, y eso lo permitió la guerra, cabe destacar, va a llegar un momento en el que tenemos que hacer algo así de difícil en las economías mundiales, no una guerra, pero como que un parteaguas, así como el ingreso básico universal, para poder decir, bueno, todos mis ciudadanos pueden convertirse en personas económicamente activas. ¿Por qué? Porque si yo tengo como aquí en México, que desconozco el porcentaje de pobreza, pero es bastante grande, Ujú. ¿qué va a pasar con toda esa gente cuando todos los sistemas de producción se automaticen y requieran de un ingeniero? Si es gente que no está pudiendo terminar la primaria. Estaba intentando ahorita sacar una tangente, Ajá. pero creo que primero deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si vamos a hacer algo como política aquí o si realmente es hasta donde nos lleven las conversaciones. Pues tú dale, pues ¿qué tienes? El primer intento. De hecho, es que estaba pensando, y no sé si recuerdas esa historia de los pájaros que hablaban, de los cotorros que estaban afuera de no me acuerdo qué iglesia, que hablaban de todo menos de tres cosas, que era religión, deportes y política. Y no Ajá. estoy seguro de deportes. Por eso mismo, por lo menos por ahorita me quiero quedar fuera de eso. Me late. A ver, déjame buscar, porque yo me acuerdo que no hablaban de religión, política, pero no me acuerdo cuál era la otra. A lo mejor solamente eran esos dos. Religión y política. Puede ser. Puede ser. Nos podemos quedar hasta ahí, ¿no? Sí, o sea, podemos dejarlo ahí con la tangente nada más. Sí. Como que, a ver, ¿para dónde? Y ya. ¿Ya te tienes que ir? No. ¿O estoy entendiendo mal? No, no, no. O sea, digo, lo podemos dejar ahí y tratar de buscar otro tema. Vale, estuve agregando ahorita todo lo que son las notas de lo que estuvimos buscando ahí. Podemos seguir hablando de la automatización si quieres, pero creo que sería un buen Sí, lugar para retomarlo en otro momento. probablemente. Porque sí, eso sí creo que va a Da ser. para mucho. Sí. Y tú me dijiste que tenías dos ideas que literalmente esto fue literal lenguaje solamente. Sí. La otra que se me... Estuve pensándola en la semana, pero es que eso es algo que no sé tampoco muy bien cómo abordar. Hablando Ujú, de la diversidad, por este tema de ahorita que pasó lo del mes de la diversidad y el desfile gay y bla, 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 bla. ujú, No hablar de la diversidad necesariamente de la sexualidad, sino de la diversidad en general y de la globalización en ese aspecto, de cómo, o sea, cómo ahorita estamos pues empezando a enterarnos de cosas que no sabíamos y de quitarnos paradigmas que teníamos de otras culturas y que por lo mismo, o sea, iba ligado como que uno con el otro, que por lo mismo la tendencia va a que ya no es, ay, es que yo que soy de aquí, yo que soy de acá, sino más bien como un, déjame te comparto, ¿no? Nos estamos, sí, estoy intentando encontrar una manera de poder abordar ese tema, porque literalmente es el perderle el miedo a muchas cosas que por muchos años la misma sociedad estaba reprimiendo. uh-huh. Por ejemplo, los chistes de hace años, si ves, por ejemplo, la película de Ace Ventura, hay una persona transexual ahí que creo que se besa con alguien y al final de la película que se dan cuenta que es una persona transexual, todos empiezan a vomitar. Sí, Pues no sé cuánto ha pasado desde Ace Ventura. no mucho. Pues estamos hablando de que menos de 20 años, Sí, sí, sí. Ponle 20, del 94. 20. O sea, cómo ese cambio de paradigma ha sido algo que se ha ido dando con el pasar de los años poco a poco. Yo, por ejemplo, no puedo decir que tengo amigos gays. Yo sí. Sí, o sea, pero Muchos. no es porque tenga ninguna minuta ni nada por el estilo en contra de ellos, simplemente Sí. es en el círculo de personas con la que me he desempeñado, no ha habido nadie. Y ahorita que lo estoy pensando y lo estoy diciendo en voz alta, me doy cuenta que tengo muchos conocidos. Algunos vecinos míos son de ese. Estilo de vida. Mucha gente dice que se nace así, que no hay decisión. Mira, yo sabes qué creo.
tenemos un problema entre los paradigmas sociales que hemos tenido. Se va a oír súper histórico y súper ñoño, pero la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, era totalmente nacionalista. Totalmente nacionalista. Era defender un estilo de vida por encima del otro. Porque no, es que nosotros somos la libertad y esto y aquello. Pero en realidad lo que pasa es que se estaba imponiendo una visión y un estilo de vida sobre otro. No quiero decir que los nazis fueran buenos, obviamente no eran buenos. Pero todas o sea, eso cualquiera lo sabe. Sí, nada más que esto, en las épocas en las que estamos viviendo actualmente, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, creo que hay que hacer aquí una nota muy clara. No estamos a favor de los nazis, no creemos que los nazis sean nada bueno. No, claro que no. Sí, o sea, exacto. Qué bueno, sí, nota al margen. Los nazis no son buenos. Y el holocausto sí pasó. El holocausto existe. Pero volvemos a lo mismo. Aquí estás hablando de que estaban tratando de imponer una forma de vida y una cultura y una raza, por así llamarlas, que la ciencia dice que no hay razas entre los humanos, sobre otra. ¿Y qué pasa ahorita, muchos años después? Todavía nos estamos quitando esos vestigios de encima de pensar que nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar y lo que ocurre alrededor de nosotros, nuestro entorno, es lo único que es verdad. Entonces, como bien dices, hasta hace no mucho, pues a lo mejor sí tenías amigos que tenían alguna preferencia homosexual y no te enteraste porque no estaba bien visto decirlo. Y pues de hecho, actualmente creo que a veces puede que tengamos a alguien que es homosexual, pero ahorita no es necesario decirlo porque, o sea, aunque ya el estigma está mucho más abajo, no tiene por qué caernos encima de lo que haga la persona en su vida privada. Exacto. O sea, cambió ese estigma del miedo de lo que sean las personas a es tu tiempo libre, básicamente tú puedes hacer lo que te haga feliz y si es estar con otra persona, independientemente del género que sea, haz lo que te traiga dicha en la vida. Exacto. Y hablando de eso mismo, hablas de derechos humanos. Tu libertad termina donde empieza la mía. Esa es una realidad. Lo que no nos acordamos a veces es que el hecho de que haya una persona homosexual en la calle con su pareja, pues no está transgrediendo ningún derecho mío. Estoy transgrediendo yo el derecho de esa persona si le estoy tratando de imponer el que no debe de hacerlo. Pero sin embargo, creo que todavía, por lo menos en el país en el que vivimos, México, tiene ciertas tendencias todavía muy en contra de la homosexualidad. Sí. O sea, por ejemplo, hubo algún cartel alguna vez de dos hombres besándose en el Estado de México, en la Ciudad de México, y grupos cristianos estaban saliendo a protestar para que los quitaran. Aquí en Monterrey también pasó. Y pasó y conozco una persona que se puso a juntar firmas para quitarlo y lo quitaron. También de un grupo cristiano. Ahí la pregunta que yo hago es la misma. O sea, ¿por qué juntan firmas para quitar eso? ¿Y por qué se asustan de ver el desfile del Pride cuando hay anuncios de lencería por toda la ciudad? Que si me preguntas, objetifican mucho más a la mujer en general, o al hombre, porque también me ha tocado ver algunos anuncios de truzas que dices, qué barbaridad. La verdad, o sea, porque yo en lo personal me ha tocado explicar a niños ambas cosas. Tanto el que tengo en mi vida personal amigos que son gays, y nunca me ha tocado tener que explicar algo difícil de por qué es niño y niño o por qué es niña y niña. No ha habido esa pregunta, se recibe como algo muy normal, como muy, pues son pareja, está padrísimo y se acabó el asunto. Pero sí me ha tocado tener que explicar por qué hay una señora o un señor encuerado en un panorámico en medio de la calle cuando no está bien visto que un niño salga en calzones en verano. Es una realidad. O sea,
Lo otro es como son novios, se quieren, todo está bien en mi vida. Aquí, porque hay una persona encuerada en la mitad de la plaza. O sea, Ay, ay, perdón, es que tienes razón, o sea, el movimiento, por ejemplo, de liberar al pezón, el Free the Nipple que existe ahorita, ajá, lo que están buscando es equidad o igualdad. Yo claro, yo por ejemplo estoy en contra de la igualdad de género, estoy completamente a favor de la equidad de género, porque ajá, biológicamente somos diferentes entre hombres y mujeres. totalmente. No puedes pedir igualdad porque no somos iguales, Puedo pero pedir sí equidad. equidad, que es básicamente tener las mismas oportunidades para los dos lados. Exacto. Que yo pueda decidir si mañana trabajo, que mi pareja sea la que se queda en casa y yo trabaje o al revés. Y que yo pueda decidir si mi pareja es hombre o mujer y que yo pueda decidir si tengo hijos o no los tengo. Eso es equidad de género. Igualdad es como eso del free the nipple, o sea, que me perdonen todos, pero ahí la equidad, yo tampoco tengo por qué andar viendo a un señor encuerado sin camisa fuera de su casa. No tendría por qué el señor estar semidesnudo en la calle. Exacto, llámame mojigata, pero la verdad es que venir manejando y de repente voltear y encontrarte un señor que se salió en trusa a recoger el periódico no está bonito. Yo no pedí ver eso. Es como el comercial de Coca-Cola. ¿Cuál comercial de Coca-Cola, por favor? No Ah, lo leo. no, es que o sea, debe de haber algún comercial de Coca-Cola donde un trabajador, pero un trabajador muy trabajado, está, está en medio de la construcción, le da mucho calor, se quita la camisa y te pone a tomar soda enfrente de personas que van pasando. Claro. Honestamente, yo espero pensar que si esa persona que salió por el periódico estaba más trabajado, no sería tanto inconveniente. Obviamente ahorita solamente estoy haciendo un chiste. Si va a ser mal visto para una persona, debe ser mal visto para todas las personas independientemente de cómo se vean. Claro. Solamente fue un pequeño chascarrillo ahí. Ya sé. Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, la chava del anuncio panorámico que está anunciando una marca de lencería, pues estará muy guapa, estará muy photoshopeada o irá 7 horas diarias al gimnasio, a mí qué me importa. No pedí verla. Eso sí, no pedí verlo. O sea, no tengo por qué, no tengo por qué en un ambiente familiar, si así lo quieres ver, tener un problema mayor con una pareja gay que se está dando un beso porque se quieren o porque están promocionando una película, como tantas películas sale una persona besando a otra, pero no tener problema con la señora en lencería. Y es completamente lo mismo, pero pues de hecho es una epidemia que estamos ahorita viviendo en Monterrey, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, que a lo mejor a ti no te tocó, ¡Buh! este, en la hora de la comida estaba un programa que se llamaba Belibeto, donde eran sketches para niños porque era la hora en la que estaban en la casa. Ahorita Ah, estamos hablando de multimedios. Ahorita si prendes multimedios a la hora que sea, fuera de las noticias, ahí acábatelo, ahí las noches de fútbol, lo que sea, donde están objetificando a todo mundo. sí, Solamente por rating, honestamente. por rating exactamente. Ajá, y pues lamentablemente el sexo es una de las cosas que más venden. Dicen por ahí que jalan más un par de tetas que dos burros con carretas. Oh, sí, Entonces es epidemia. ¿Por qué? Por lo mismo de que tenemos ese tabú de pláticas que podríamos tener con hijos eventualmente o ese tipo de conversaciones para quitar la demonización o la estructura de todo esto es malo, en lugar de es algo natural que eventualmente esperemos conozcas y lo disfrutes. Si le pones ese tabú arriba, eventualmente se va a romper la presa y va a pasar lo que está pasando ahorita. claro. Y está bien. O sea, yo no tengo nada en contra de que haya una marea de ideas sobre la desnudez y sobre la sexualidad y sobre explicárselo a los más jóvenes y bla, bla, bla. Ujú. Lo que creo firmemente es que, como bien dices, hay tabús. Y esos tabús necesitamos hablarlos, necesitamos
volver a definir nuestra moralidad, porque nuestra moralidad ya no es actual y ya no es correcta, y entonces establecer reglas que nos sirvan a todos, porque vuelvo a lo mismo, no puedo entender que sea tan difícil o más bien, que sea motivo y mérito de un grupo cristiano completo ir contra un espectacular específico donde hay 2 hombres besándose y no atacar el 85% de los anuncios que objetivizan a la mujer y al hombre y que están ahí afuera a la vista de todos. Si estás defendiendo una moral en donde se busca las buenas costumbres que busca la religión y bla, 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 pues eso es primero. Sí, no, porque pues todo esto tiene que empezar desde casa, pero claramente es básicamente el enemigo de la religión actual, porque lo peor de todo es que su figura central, el Papa, ya dijo que la homosexualidad no era tan mala y que podían todavía acercarse a la iglesia, pero pues aparentemente ese mensaje no llegó con todos los... No ha permeado. Ujú. Sí, sí, y no es la única religión ni es el único estado. O sea, me he topado con gente que tiene demonizados a ciertos personajes políticos que no voy a mencionar, pero que están de acuerdo con las políticas que se siguen en Rusia al respecto de la homosexualidad, y te quedas pensando y dices, estás hablando de un estado que no es así como que muy bien visto por sus libertades y derechos humanos, como que es en serio. ¿Sabes lo que estás diciendo? O sea, Y lo peor de todo es que pues, tienes a esas personas enfrente y les puedes mostrar literalmente su hipocresía, derecho, pero como el cambio no viene de dentro de ellos, van a resguardarse en otras cosas para poder seguir creyendo lo que están creyendo. Y claro. posiblemente se vayan en tu contra por eso mismo, porque estás atacando algo que ellos creen independientemente de que no sea lógico y tenga lógica interna entre todas sus creencias. Y vamos a otro punto que está bien padre y yo creo que va a ser vigente por mucho tiempo con esto que dijiste. ¿Cómo nos hace falta pensamiento crítico en esta cultura de tanta información y tanta globalización y tanta diversidad y tanta necesidad de hacer adaptables las cosas a los demás y tanta automatización para tomar las cosas y formarnos una opinión propia? Sí, por ejemplo, podemos hablar tangencialmente de lo que son las personas que están en contra de las vacunas. Cuando claramente hay ahorita un brote de paperas, creo que es paperas, no estoy seguro, en Estados Unidos por desinformación que se ha hecho viral y que ha empezado a ganar mucha fuerza porque la gente cree que causa autismo en los niños, prefieren no vacunarlos, lo cual habla mucho también de esas poblaciones que dicen prefiero tener un niño enfermo a tener un niño autista. Es correcto. Es sarampión, si no me ¿Sarampión? equivoco. El outbreak es de measles, sarampión. Eh, sí, nunca me aprendí los nombres de las enfermedades y no sé. Lo que O es sea, estar vacunado, ¿verdad? sí, o sea, es como que ¿para qué me preocupo por esto? Nunca me va a dar. Deja tú que nunca me voy a dar, ¿sabes qué? No voy a mencionar eso que estaba pensando. Qué bueno. Autocensura, amigos. Síganla, es buena. Este, aprendan. Es que sí, es un... Mira, yo... una historia un poquito personal, un poco muy personal. Ajá. Conozco personas sobrevivientes de la polio, ¿ok? Ujú. 1000 cirugías después, trasplantes de 1000 cosas, transfusiones sanguíneas, gente que se tuvo que quedar viviendo adentro de estos pulmones de acero. No sé si te tocó alguna vez verlos. Creo que no. Ok, los pulmones de acero eran unas máquinas a las que se tenían que meter a los niños para que pudieran respirar correctamente, porque la polio pues es una enfermedad, seguramente lo más conocido es pues las piernas, ¿no? Ujú. Pero es que la polio iba como que paralizando, por no tener una mejor palabra o un mejor término médico, tu cuerpo de a poco, entonces te daba unas deficiencias respiratorias muy difíciles. Y estos pulmones de acero externos
Igual y ponemos un linkcito aquí abajo. Ya estoy en eso, no te preocupes, continúa con tu historia. Me parece fantástico. Gente que tuvo que seguirlos utilizando al día de hoy, que obviamente ya no hay avances tecnológicos para esto porque la enfermedad está prácticamente erradicada. Por favor, si sigan vacunando a sus hijos de polio, no sean así, ya casi acabamos. De todo. Sí, de todo, pero en especial de polio, o sea, estamos bien cerca, estamos bien cerca. Niños que murieron, niños a los que escondieron porque estaban muy enfermos y no los querían mostrar porque de veras quedaban súper mal. Niños que no se pudieron valer por sí mismos ya en la vida adulta y adultos que tuvieron problemas y secuelas. Digo, no sé si lo sabes, pero al menos yo conozco 2 personas cercanas Ujú. que debido a la polio más adelante padecieron hepatitis C, Chale. ya de 50 años. O sea, es una condición de vida que no nada más les dejó mal las piernas, ¿no? O sea, fueron personas que continuaron enfermas el resto de su vida, a veces sin saberlo y con trastornos graves de muchas cosas, les trajo muchas cosas. Entonces, se me hace muy difícil. Si a mí me preguntas, ¿prefieres tener hijos con autismo o hijos con polio? Con autismo. 2000%. Las veces que quieras. ¿Por qué? Porque, para empezar, no es cierto que la vacuna lo provoca, eso ya está comprobado en 1000 lugares. Y para continuar, un niño que padece autismo tiene, pues a menos que sea un autismo de un espectro muy, muy complicado, Ujú. tiene posibilidades de valerse por sí mismo. Un niño que le da polio, lo más probable es que fallezca. Ujú. Difícil, pero cierto. Y que además va a necesitar infinidad de procedimientos médicos quirúrgicos complejos para poder continuar viviendo, o sea, y probablemente quede a medias, ¿no? Yo creo que debe de ser equiparable a tener un hijo que tiene cáncer. Sí, no, porque estadísticamente hablando, una cirugía, cualquier cirugía, trae riesgo. Claro. Y el hecho de tener que entrar a tantas cirugías por el no vacunarse, porque digamos, en el peor de los casos, creo que dicen que es el 2% de las vacunas dieran autismo, que no es cierto, pero de todas maneras siguen siendo el 2% de las vacunas. Este, el 90 en 100 casos solamente 2 personas. Este, cuando ahorita estamos con el brote de sarampión y más gente ha muerto por eso que lo que hubieran Sí, ¿no? quedado autistas si es que eso realmente fuera así. Claro. No, claro, y mira, desinformación hay por todas partes. No falta, te debe de haber pasado, y a mí me ha pasado 1000 veces, te enfermas del estómago y te dicen, no, no vayas con el doctor, no, no te tomes esa medicina, no, mira, mejor tómate este té natural que te lo tomas y te van a dar microúlceras gástricas, ¿no? Ujú. O cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Te tomas el tratamiento médico y mejoras, la mayoría de las veces mejoras. ¿Por qué? Pues porque es un método científico probado. Aparte de eso, la persona que te lo está recetando tuvo que pasar, ¿qué? 8 o 9 años en la escuela antes de poder tener contacto con una persona. Aparte de eso, las rondas y todo eso, el médico es una profesión muy, muy pesada. Toma mucho tiempo de preparación y en sí no es fácil de hacer, o sea, no cualquiera. Claro. Además, el estudio de los medicamentos, o sea, hablando de las personas no nada más que los recetan, sino de los que los hacen, o sea, no se levantaron en la mañana y dijeron, a ver, vamos a ponerle tantita de esta sal para ver qué le pasa al paciente. Para poder tener un medicamento que salga a la luz y que pueda controlar una enfermedad, pasan años de estudios. Años. Sí, de hecho, algunas personas que la necesitan mediante se han quejado por el procedimiento sea tan riguroso, Ujú. pero a la larga salva más vidas el hecho de saber exactamente cuáles pueden ser los am, efectos secundarios que puedan salir de lo mismo. De hecho, si ves comerciales de medicinas en Estados Unidos,
el último minuto del comercial solamente son efectos secundarios que podrían pasar por la ingestión de la medicina, Ah, claro. ingestión, cosa que aquí todavía no se hace en México, que me gustaría que eso fuera una tendencia, pero bueno, esa, esos efectos secundarios es porque ya ha sido probado y a la mayoría de las veces son casos muy extremos, pero el hecho de que tengas la información de antemano y sepas que si cambia algo de esas cosas es muy posiblemente que sea por ese medicamento, incluso puedes buscar una alternativa con tu doctor para encontrar algo más aparte de eso. Exacto. Pero vamos a lo mismo. Y creo que el problema que tenemos en la actualidad es un rezago cultural muy grande. Pero ese rezago cultural hay de dos. Hay el rezago cultural de la gente que no tiene acceso y el de la gente que decide no accesarlo. Hablas de gente, he escuchado de actores en la televisión que dicen que las vacunas están mal, que alegan que las vacunas le provocaron autismo a uno de sus hijos. Es gente que tiene capacidad económica suficiente para, para buscar información correcta, para buscar especialistas en las materias y para tener acceso pues a un nivel de educación que a lo mejor la mayoría del mundo no puede. Sin embargo, escogen no hacerlo y no informarse. O informarse de las fuentes que les dicen lo que quieren escuchar. Por eso también tenemos gente que sigue pensando que la Tierra es plana. ¿Sabes qué es lo más gracioso de ese tema? Ya para acabar por el día de hoy. Hay un documental de Netflix que intenta probar, o sea, que les dieron dinero a personas que creían eso, que intentan probar que la Tierra es plana. El último experimento de la serie es, hacen una, creo que son tres cercas con un pozo a la misma altura, se ponen a cierta distancia y dicen, como la Tierra es plana, a la altura que está aquí se debe de alcanzar a ver. Y luego eventualmente le piden a la persona original que levantara la lámpara porque no se veía y se alcanza a ver dónde pasa por el medio del pozo de la cerca, donde pasa la luz por ahí. Entonces Netflix le dio dinero a personas que creían que la Tierra era plana para probar que tenía una circunferencia. Genial, voy a verlo. Suena Ve nada prometedor. más los últimos 5 minutos, es todo lo que necesitas. Es lo que vale la pena. A rato te lo mando por link, igual lo ponemos ahí en las notas. Sí, está padre, ponle las notas para que puedan Creo que entenderlo. incluso hay un video de YouTube, entonces lo puedo buscar desde ahí. Estaría cool. Sí, es que o sea, está difícil que en una época en la que tenemos tanta información nos estemos alejando cada vez más de la información veraz. Está muy complicado. Digo, entendemos que no hay verdades absolutas y que todo evoluciona. Por eso existe el método científico, ¿no? O sea, siempre hay una manera de comprobar que hay algo más real que la realidad que vivimos ahorita. E incluso si no, es una manera fidedigna de encontrar una resolución que te lleva por paso exactamente a donde debes de terminar. Exactamente. Se me hace ridículo que tengamos que, que aseverar cosas que ya sabíamos que sí funcionaban. O sea, había una carrera hasta hace no muchos años, insisto, con la guerra, para encontrar la vacuna de la influenza. Hubo caballos involucrados en el asunto. Y no precisamente porque estuvieran corriendo encima de ellos, sino porque infectaban a los caballos y utilizaban esa sangre de caballo para tratar de inmunizar a la gente. De tan terrible que fue. O sea, como para que ahorita me digan, las vacunas no sirven, causan autismo. O sea, es en serio.